Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los detalles más jugosos del universo de las celebridades. Espero que estén pasando un día fantástico, llenos de buena energía y listos para sumergirse en una historia que ha capturado la atención de miles de personas. Hoy tenemos un tema que va a hacer que muchos de ustedes se pongan de pie literalmente. Vamos a hablar de una pareja que ha sido el centro de atención, no solo por su talento en pantalla, sino también por esa chispa especial que irradian fuera de los reflectores. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es solo para contarles sobre sus últimos proyectos o sus momentos adorables en redes sociales. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto a voces que ha estado flotando en el aire, cómo convenció Kerem Bürsin a la deslumbrante Hande Erçel de casarse. Y lo más emocionante es que, según informaciones recientes, ha sido Melis Bürsin, la hermana de Kerem, quien ha revelado algunos detalles. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de romance, estrategias y, por qué no decirlo, un poco de magia. Antes de que nos lancemos de cabeza en esta fascinante historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. Créanme, no querrán perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de exclusivas y análisis. Y si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cada vez que subimos algo nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande. Desde que compartieron pantalla en Senkalkam, su química fue innegable. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos y la especulación sobre su relación real comenzó casi al instante. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se desbordó y se convirtió en una hermosa realidad. Hemos visto a través de sus redes sociales, en entrevistas y en la prensa, fragmentos de lo que parece ser una relación sólida, llena de amor, respeto y admiración mutua. Pero el matrimonio, amigos míos, es un paso gigante, una decisión que marca un antes y un después. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hizo Kerem para que Hande diera ese sí quiero? Las filtraciones y las informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que, según parece, provienen de la propia familia de Kerem, específicamente de su hermana Melis, nos dan pistas muy interesantes. Se dice que Kerem no fue precisamente alguien que se apresuró. Al contrario, se describe su enfoque como metódico, paciente y sobre todo, muy romántico. Entendemos que el amor por sí solo es poderoso, pero a veces, para un paso tan trascendental como el matrimonio, se necesita un poco más de tacto, de entendimiento profundo de la otra persona, y de demostrarle que esa decisión no solo es buena para ambos, sino que es la decisión correcta para el futuro. Según estas fuentes, Melis Bürsin habría compartido algunos comentarios sobre la forma en que su hermano se dedicó a conquistar y, más tarde, a convencer a Hande. No se trató de una propuesta improvisada, ni de un simple enamoramiento pasajero. Se habla de un proceso en el que Kerem, conocedor del carácter fuerte e independiente de Hande, no solo le demostró su amor con gestos románticos, sino que también le mostró su compromiso a largo plazo, su visión de futuro y su deseo de construir una vida juntos. Imaginemos la escena. Kerem con esa mirada que derrite corazones, sentándose a hablar con Hande, no como un novio impulsivo, sino como un compañero de vida potencial. Se dice que Kerem se enfocó en varios aspectos clave. Primero, la comunicación. No se trata solo de decir te amo, sino de hablar de sueños, de metas, de miedos, de planes de vida. Es probable que Kerem haya compartido con Hande sus aspiraciones personales y profesionales, y cómo ella encajaba perfectamente en ese futuro. Le habría mostrado que no solo la veía como su pareja, sino como una socia, una cómplice en todas las facetas de la vida. Otro punto crucial, y esto es algo que a menudo se subestima en las relaciones, es la conexión familiar. Y aquí es donde la figura de Melis se vuelve relevante. Se comenta que Kerem trabajó arduamente para integrar a Hande en su círculo familiar más cercano. Las relaciones familiares pueden ser un pilar fundamental en una decisión de matrimonio. Mostrarle a Hande que su familia la aceptaba, la quería y la veía como una futura parte de ellos, sin duda, debió haber sido un factor muy importante. Las reuniones familiares, las cenas tranquilas, las conversaciones sinceras entre Hande y Melis, y el resto de la familia Bürsin, habrían creado un ambiente de calidez y pertenencia. Es como si Kerem le estuviera diciendo, no solo te quiero a ti, sino que quiero que seas parte de mi mundo, de mi historia familiar. Y hablando de historia, no podemos ignorar el hecho de que Kerem y
De ya habían vivido una historia ficticia intensa. Quizás ese entendimiento profundo que desarrollaron en el set, esa capacidad de empatizar con los personajes y entre ellos, sentó las bases para una conexión aún más profunda en la vida real. Se dice que Kerem no dejó de trabajar en esa conexión. No se durmió en los laureles de la fama y la química en pantalla. Continuó cultivando la relación, conociendo a Ande en un nivel más íntimo, entendiendo sus valores, sus pasiones, sus inseguridades. Además, se especula que Kerem le presentó a Ande su visión de futuro de una manera muy concreta. No solo palabras al aire, sino planes tangibles. Quizás hablaron de formar una familia, de sus carreras, de cómo se apoyarían mutuamente en cada desafío. Un hombre que sabe lo que quiere y que es capaz de comunicarlo de manera clara y apasionada es, sin duda, muy atractivo. Y parece que Kerem te has perfeccionado esa habilidad. La paciencia también parece haber sido una virtud clave. Si bien el público estaba ansioso por verlos casarse, Kerem habría esperado el momento adecuado, el momento en que Ande se sintiera completamente segura y preparada para dar ese paso. No se trata de presionar, sino de construir una base sólida de confianza y amor, hasta que la decisión de casarse surja de forma natural y mutua. Melis Bursin, al compartir estos detalles, no solo estaría validando el amor de su hermano, sino también destacando su madurez y su enfoque consciente hacia el matrimonio. Se está pintando la imagen de un hombre que no solo está enamorado, sino que está listo para asumir las responsabilidades y los compromisos que implica una vida en pareja. Y hablemos de la personalidad de Ande. Ella es una mujer que ha demostrado ser muy independiente, con una carrera en ascenso y una fuerte personalidad. Para convencer a alguien así, no basta con ser un buen novio, se necesita ser un compañero de vida excepcional. Kerem parece haber logrado eso. Se dice que Kerem le demostró a Ande que él sería su apoyo incondicional, alguien con quien podría contar en los buenos y en los malos momentos, alguien que la impulsaría a alcanzar sus sueños y que la admiraría por quien es. Pensemos en los detalles pequeños pero significativos. Le habrá escrito cartas de amor. Le habrá preparado cenas románticas sorpresa. Le habrá mostrado que entiende sus pasiones, quizás su amor por los animales o su compromiso con ciertas causas. Estos gestos, sumados a las conversaciones profundas y a la integración familiar, crean un tapiz de amor y compromiso que es difícil de resistir. Las redes sociales, si bien a veces distorsionan la realidad, también nos han mostrado momentos de complicidad y ternura entre Kerem y Ande que sugieren una conexión genuina. Hemos visto cómo se apoyan en sus proyectos, cómo se dedican palabras de cariño en público, y esa naturalidad y autenticidad son factores que sin duda influyen en la decisión de un paso tan importante. Y para cerrar este punto, la revelación de Melis Bursin podría interpretarse como una forma de también proteger la narrativa de su hermano y de la pareja. Al destacar el esfuerzo, la paciencia y el amor de Kerem, se fortalece la imagen de una relación basada en valores sólidos, lejos de los rumores de superficialidad que a veces rodean a las parejas de celebridades. Entonces, ¿cuál es el secreto? Parece que Kerem Bursin convenció a Ande Erçel de casarse a través de una combinación magistral de amor apasionado, comunicación abierta, integración familiar, paciencia estratégica y un profundo entendimiento de quién es Ande y qué valora en una pareja. No fue una simple propuesta, sino la culminación de un proceso consciente y dedicado a construir un futuro juntos. Y la hermana de Kerem, Melis, nos ha dado una ventana a ese hermoso proceso. En resumen, hemos profundizado en la historia de cómo Kerem Bursin, con la ayuda y la perspectiva que, según parece, ha compartido su hermana Melis, logró convencer a la talentosa Ande Erçel de dar el gran paso hacia el matrimonio. Hemos analizado la importancia de la comunicación, la paciencia, la integración familiar y el apoyo mutuo en esta decisión trascendental. Parece que Kerem no solo conquistó el corazón de Ande, sino que también construyó una base sólida de confianza y compromiso para un futuro juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por compartir este rato con nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estos factores son clave para una decisión de matrimonio? ¿Les sorprende la forma en que Kerem habría abordado la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. AD.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande o que disfrutan de las historias de amor del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.